Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, al estudio de la lección de escuela sabática correspondiente a este día, jueves 18 de noviembre del año 2021, titulada Una cuestión de adoración. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre, bendice nuevamente tu palabra, ahora que vamos a gozarnos en su estudio. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe y nos permita sustraer la interpretación correcta de tu verdad para que nuestras vidas puedan apegarse a tu voluntad y podamos entender qué es lo que quieres de nosotros. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Esta cartilla muy importantísima. Quiero resaltar 4 puntos importantes. El primero de ellos es la importancia de la adoración en el pacto que Dios estableció con Israel. Entre las transacciones humanas, para que un contrato pueda funcionar, es necesaria la fidelidad de ambas partes. En este caso, también es importante la fidelidad entre la relación de Dios y su pueblo, pero en esta lección de este día vamos a analizar cuán importante es la adoración. ¿Por qué? La diferencia que existía entre Israel y las demás naciones era que solamente Israel estaba adorando al Dios verdadero. Los demás pueblos adoraban a los mal llamados dioses. La idolatría es producto de la imaginación humana. Es el hombre quien se encarga de deidificar los objetos y elementos que puede encontrar en la naturaleza. En cambio, Israel adoraba al Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios con sentimientos, amantes, con el deseo de querer salvar. Ahora, la segunda parte que quiero puntualizar es la advertencia de Dios a la falsa adoración. La advertencia de Dios a la falsa deificación, a la idolatría. Esto nos hace pensar, mis queridos hermanos, de tener cuidado con la presión cultural que el mundo ejerce sobre nuestra fe. Tanto en Deuteronomio 4:19, Deuteronomio 8:19, Deuteronomio 11:16 y Deuteronomio 30:17, Dios le está pidiendo a su pueblo que tengan cuidado en rendirle adoración a elementos, a cosas que no tienen poder. Cuidado con adorar los astros, que es la enseñanza fundamental de la nueva era, del gnosticismo, del misticismo, de las ciencias ocultas. La adoración mal fundamentada termina en idolatría. Por eso es que Dios quería cerciorarse de que Israel entendiera quién era Él, comprendiera su amor, y que ellos lograsen entender por qué Él los celaba. Él los había creado, Él los había rescatado de la esclavitud. Por tanto, estos debían rendirle adoración. Hermanos y hermanas, debemos ser luz para el mundo. Debemos ser luz en medio de una generación corrupta. Esta siempre ha sido la vida del pueblo de Dios, ser luz en medio de la corrupción. Como adventistas del séptimo día, debemos conducir al mundo, no el mundo conducirnos a nosotros. Y cuando puedo observar la gran cantidad de mundanalidad que ha entrado a la iglesia, pues puedo constatar de que es el mundo quien nos conduce. Cuando utilizamos métodos evangelísticos sacados no de la palabra de Dios, sino de lo que hacen otros movimientos religiosos, el mundo nos está conduciendo. Ahora, la adoración idolátrica no solamente se enfoca en la adoración a imágenes y a muñecos. Quiero compartir lo que la sierva de Dios dice en Hijos e Hijas de Dios, la página 58. Que los hombres adoren y sirvan al Señor nuestro Dios, y a Él solamente.
No elevemos el orgullo para servirlo como a un Dios. No hagamos del dinero un Dios si no se mantiene la sensualidad bajo el dominio de las facultades superiores de la mente. Las bajas pasiones dominarán el ser. Todo lo que sea objeto de pensamientos y admiración indebidos que absorban la mente es un Dios puesto por encima del Señor. Todo aquello que ocupa el tiempo y el lugar de Dios en nuestro corazón, entonces se convierte en un ídolo. La tercera parte que quiero resaltar es que Dios es celoso. Solo Él es digno de nuestra adoración. Muchos juzgan el extremismo, pero hay un extremismo lógico y razonable que viene de Dios. O eres frío o caliente. Si estás en medio, Él te vomita de su boca. O adoras a Dios o no le adoras. Pero un piecito en la iglesia y el otro en los placeres mundanos, esto no concuerda con la adoración del Señor. Por eso hay un llamado en Apocalipsis 3:20 a la iglesia adventista, a la iglesia laodicea. Jesús toca y llama a la puerta del corazón. La pregunta es, ¿por qué Jesús está fuera de mi corazón? Porque los ídolos que tengo en mi corazón lo han desplazado. He ahí la razón de ese precioso llamado que el Señor hace. Y la cuarta parte que quiero resaltar es el gran engaño vinculado con la adoración que está predestinado para el futuro de la humanidad. Por una parte, en Apocalipsis 13 se nos describen a dos bestias. La primera bestia que representa al papado y que en los primeros versículos del capítulo 13 se resaltan 4 características de ella. La primera, que blasfema contra Dios, blasfema contra el nombre de Dios, blasfema contra el santuario de Dios y blasfema contra los ángeles. La misa vino a sustituir lo que el Cordero debe significar, como lo que debe significar la salvación en la vida del hombre. El Papa dice que él tiene el poder para poder excomulgar a ángeles del cielo. ¿Cómo se cumplió perfectamente esta profecía? La otra característica es que el papado persigue al pueblo de Dios. La otra es que tiene autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mismo territorio donde debe ser predicado el mensaje del Evangelio eterno. Y la última característica es la adoración. El papado busca la adoración total del mundo. Y para eso aparece una segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que dice ser cristiana. Los cuernitos de cordero lo identifican, lo enlazan con el cristianismo, pero habla como un dragón. Este poder surge ejerciendo la misma autoridad del papado, presiona para que el mundo adore al papado, hace milagros espirituales para engañar al mundo entero y con ello crear una imagen de la bestia. Estados Unidos por sí solo no puede lograr la adoración total del papado. Por eso es que presiona y engaña al mundo con sus milagros para que el protestantismo apóstata, que es la imagen de la bestia, sea el encargado de poder llevar al mundo a la adoración del papado. Miren qué tremendo. Lo que la Reforma separó un día se volverá a unir. Y entonces ese protestantismo apóstata, que todavía no ha apostatado, será el encargado de hacer ese edicto de muerte y hacer matar a todo aquel que no adore al papado y que no lo adore a ella misma. Ahora, con todos los elementos en juego, Estados Unidos, tomado de la religión falsa y de la religión apóstata, representado en las iglesias protestantes caídas, entonces tendrá los elementos políticos y religiosos para poder crear una ley que persiga y mate a todos aquellos que quieran rendir la adoración al Dios verdadero y no la adoración y exaltación a la humanidad orgullosa del sistema papal. Y por otro lado, en contraste a todo este engaño y toda esta falacia, aparece el maravilloso mensaje de los 3 ángeles, donde el primer mensaje es una invitación a temer a Dios, darle gloria y adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Al Creador de qué? Al Creador de todos. Es el sello distintivo de Dios.
El segundo mensaje habla de que este sistema falso de adoración está por caer. Y en tercer lugar, quien adore a ese sistema falso, a la imagen, a la bestia, y se deje poner la marca, finalmente beberán de la ira de Dios. Finalmente se describe la característica de los verdaderos adoradores de Dios, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Hermano, hermana que me escuchas, pongo de ti, delante de ti, la vida y la muerte. ¿Quién adorarás? ¿A este falso sistema o al Dios verdadero? Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión. Feliz día.